el pectoral mayor. Entonces son músculos que están fuera del miembro superior, pero tienen acción en el miembro superior. Una de las características que tenemos en el cuerpo, principalmente en los miembros, pero que también tenemos en el abdomen y tórax, son las fascias. La fascia, ya habíamos mencionado sobre esto, son tejidos duros, resistentes, fuertes, que rodean las cavidades y rodean los músculos. Aquí podemos ver cómo la fascia, en la foto de arriba, rodea toda la musculatura. Inclusive se mete dentro hasta el hueso, dividiendo en compartimiento anterior y posterior, ¿verdad? Entonces esta fascia es importante porque permite que los músculos estén fijos, no se desparramen a la hora que van a hacer una acción, ¿verdad? Le permite la misma fascia dirigir la fuerza hacia el lugar donde tienen que hacerla y no que se vaya para otra parte, ¿verdad? O sea, permite que los músculos no se hernien, no se salgan hacia otra parte, ¿verdad? O por algún orificio, sino que permanezcan en el lugar para realizar una buena acción. Pero también hay inconvenientes. Por ejemplo, cuando sufrimos un traumatismo, por ejemplo, en la parte anterior del brazo, va a producirse un edema de ese músculo que está ahí en la cámara anterior, se va a edematizar, se va a llenar de líquido, o probablemente se llene de sangre por una hematoma, ¿verdad? Y va a expandirse. Entonces, el espacio que estaba solo destinado al músculo lo va a ocupar también el líquido, la sangre, etcétera. Entonces va a aumentar la presión dentro de esa cámara. Al aumentar la presión dentro de la cámara, lo que sucede es que también va a comprimir estructuras vitales que también van en esas cámaras, ¿verdad? Que son los nervios, las arterias y venas. Por ejemplo, si hay una compresión de un nervio, este nervio se puede dañar. Se puede dañar y va a producir el efecto de parálisis o anestesia en la parte distal al nervio. O puede haber una compresión de la vena y el retorno venoso de sangre hacia el corazón se va a ver disminuido, ¿verdad? Se va a acumular ese líquido allí y va a producir más edema. Por lo tanto, va a aumentar más la presión, va a aumentar más la compresión. Es un círculo vicioso, ¿verdad? O hay compresión de la arteria y al haber compresión de la arteria, pues la sangre no llega a las partes distales, no hay oxígeno a las partes distales y las partes distales se necrosan, se pierden. Es ahí donde hay personas que pierden dedos, pierden manos, pierden el antebrazo o el pie, la pierna, etcétera. Y eso se conoce como síndrome compartimental. Me lo van a buscar como deber, me lo suben al WhatsApp, síndrome compartimental, para que vea, que conozca a qué se refiere y lo que le acabo de explicar. Aquí podemos ver los componentes de los músculos de la porción anterior, que es esta, ¿verdad? Donde usted está enseñando los ñeques, ¿verdad? La porción anterior del brazo. Pregunta de examen: ¿cuáles son los músculos que forman parte de la parte anterior del brazo? Esos son el bíceps braquial, el braquial anterior y el coracobraquial. Solo son tres. Aquí tenemos enfrente el bíceps, bi por 2. Bíceps, bi por 2, porque tiene dos cuerpos. Un cuerpo que se va a ir a insertar en la cabeza del húmero y el otro en la apófisis coracoide de la escápula. Y los dos se van a unir en el tendón distal y se va a ir a insertar en el radio para que pueda doblar el brazo. Aquí podemos ver
Aquí se ha cortado el bíceps para poder ver el braquial anterior, que se inserta en el húmero y se va a insertar distalmente en la ulna, también para hacer la flexión. Y aquí a un lado vemos el coracobraquial, de la apófisis coracoides hasta el cuerpo del húmero, ¿verdad? Que también sirve para elevar el brazo. La pregunta de examen: ¿cuáles son los músculos que están en la zona anterior del brazo? ¿Cuáles son los músculos que están en la región posterior del brazo? ¿Cuáles son? Estos de aquí atrás, ¿verdad? Es solamente uno, es el tríceps, pero el tríceps tiene una característica porque tiene tres tríceps, tres cuerpos, que es la porción larga que vemos aquí, esta porción larga que se va a ir a insertar en la escápula y en la parte distal en el olecranum, de la ulna, ¿verdad? La olecranum de la ulna. Esta es la porción larga. También tenemos el vasto interno y el vasto externo. Uno está por dentro y el otro está por fuera. Aquí está cortado el externo. Y esos son los tres cuerpos del tríceps, de tres. Vasto interno, vasto externo y la porción larga, ¿verdad? Algo importante que nos faltó mencionar de lo de la parte anterior del brazo es que están inervados, como ya sabíamos, con el nervio musculocutáneo, que es el primer nervio distal del plexo braquial, ¿verdad? Musculocutáneo, que sirve para flexionar el brazo. Y la parte de atrás, el que estamos viendo, el tríceps, está inervado por el nervio radial. Aquí vemos en la porción larga del tríceps y el vasto externo y el vasto interno. Aquí podemos ver lo mismo también, solo que le vamos a agregar que aquí logramos ver el nervio axilar. Mire, el nervio axilar que era del plexo braquial, y dijimos que quedaba ahí mismo en la axila y va a ir a rodear el cuello del húmero y va a llegar al deltoides. También aquí arriba podemos ver el nervio supraescapular con la arteria supraescapular, ¿se acuerdan? Eso ya lo vimos. También la arteria supraescapular va a dar una rama que va a la zona del supraespinoso y otra rama al infraespinoso. Aquí podemos ver la relación que tiene la arteria, la vena y el plexo braquial con relación a los huesos del miembro superior, inclusive la cintura escapular, que incluye la clavícula y la escápula. Aquí vemos el plexo braquial y cómo el plexo braquial va a rodear la arteria axilar, ¿verdad? Rodea la arteria axilar en su parte infraclavicular. Pregunta de examen: la arteria axilar, no la subclavia, no la humeral, ni mucho menos la vena axilar, es la arteria. Aquí, para nombrar cómo vemos el nervio, vea cómo viene bajando los nervios: el nervio radial por la parte radial, el nervio ulnar por la parte ulnar y el nervio mediano en medio, ¿verdad? Aquí lo mismo. Aquí podemos ver cómo el nervio musculocutáneo va a inervar la parte anterior del brazo, los músculos de la parte anterior del brazo que sirven para flexionar. Aquí vemos el radio, está el radio, el nervio radial, que va a ir a inervar el tríceps, que es el que sirve para extender el brazo. Aquí podemos ver la arteria y la relación con el bíceps. Miren, la arteria axilar, la arteria braquial, como que pasara posterior al bíceps, ¿verdad? Y de ahí llega la fosita cubital, donde se divide en radial y ulnar. Aquí podemos ver las diferentes arterias que rodean el hombro.
Comenzando de aquí arriba tenemos la arteria cervical transversa. Se acuerda que atravesaba todo el cuello, se iba hacia la escápula y bajaba hasta la punta. De aquí vemos la supraescapular, que va a la parte de arriba, que dijimos que emite una ramita a la fosa supraespinosa y una rama a la infraespinosa. También vemos la arteria subescapular, aquí está atrás, subescapular, que nos va a dar la arteria circunfleja escapular, que da la vuelta, mire, gira, circunfleja porque gira. Y se va a ir a unir a estas dos, a la cervical, a la arteria cervical transversa y a la infraespinosa. Podemos ver también la arteria circunfleja humeral anterior y la arteria circunfleja humeral posterior. Va adelante y atrás del cuello del húmero y se unen aquí lateralmente y emiten una rama hacia arriba. Esta rama de arriba se va a ir a unir con la arteria acromial. Esa la vamos a ver más adelante. Arteria axilar, arteria braquial, radial y ulnar, y las ramas que da alrededor, que no son tan importantes. Las venas que vienen desde los dedos, formando los arcos venosos, palmar superficial y palmar profundo, venosos, ¿verdad? Y van a formar la vena cubital y la vena radial, la mediana, van a formar la vena basilar, de ahí continúa como vena axilar y va a llegar a la subclavia. Y de ahí la cefálica, que es la más superficial, que habíamos dicho que la cefálica está en el surco entre el deltoides y el pectoral mayor. Pregunta de examen. ¿Y a dónde desemboca? En la vena subclavia. Pregunta de examen. Vemos lo mismo. La vena basílica va a continuar como axilar y subclavia. Y la cefálica va a pasar en el surco y va a entrar en la subclavia. Siempre lo mismo. Una radiografía del codo donde podemos ver las distintas partes que usted tiene que identificarlas radiológicamente. Pues vamos a tener clase de esto, porque puede ser que hay una fractura del tercio distal del húmero, de la apófisis, perdón, de la que se me olvidó. La apófisis estiloides del húmero. Puede ser una fractura de la cabeza del radio, puede ser una fractura del olecranon de la ulna, o del tercio proximal del radio, del tercio proximal de la ulna. Todas esas cosas las tiene que saber y verlas y aprender las que están normales para poderlas identificar cuando están alteradas o fracturadas. Aquí podemos ver el ligamento anular del radio que viene desde la ulna transversalmente y rodea la cabeza del radio para sostenerla, para mantenerla ahí en la articulación y que no se mueva. Vemos otra vez el ligamento anular del radio, ¿verdad? Rodeando la cabeza del radio. Vemos el ligamento colateral, colateral externo y colateral interno, igual que la rodilla. Y tiene transverso, miren. Y otros más, ¿verdad?, que rodean la articulación del codo. Esta es la zona, la fosita cubital. Mire, este hoyo que usted tiene aquí en el antebrazo es la fosita cubital y tiene su característica porque está formada, a través de ella pasa la arteria braquial, que se va a dividir en radial y ulnar. Ahí pasa el nervio mediano y van a las venas. Esa es importante porque, si usted se ha dado cuenta, es por ahí donde las enfermeras nos toman las muestras para sangre. También usted puede hacer una venodisección para ir a ver la vena y tomarla para infundirle líquidos a una persona o a un niño.
Aquí vemos la fotografía ya quitando tejido para poder ver las estructuras importantes, las arterias, el nervio mediano y las venas. En la fosita cubital. Vamos a hablar sobre los músculos del antebrazo. ¿Verdad? Vamos a aprenderlos por planos. ¿Verdad? El primer plano, ¿cuál es? El que estamos viendo aquí. Vamos a ver el pronador redondo, el palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Esos son los músculos del primer plano. Pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Fíjese cómo los músculos están en el tercio proximal del antebrazo y de ahí solo siguen tendones, ¿sí? Que van a llegar hasta los dedos. O sea que los músculos que mueven la muñeca, la mano y los dedos están principalmente en el antebrazo, no en la mano. Fíjese cómo el palmar menor va a llegar hasta los metacarpianos. Porque va a mover la mano, no los dedos. ¿Verdad? Y ahí están los del segundo plano. ¿Quiénes forman el segundo plano? Es un solo músculo, pero que tiene varios tendones. El flexor común superficial de los dedos. Flexor común superficial de los dedos. Mire, este llega casi a la articulación, a la parte distal de la falange proximal. A la parte distal de la falange proximal, no llega hasta la punta de los dedos, a la punta de la falange proximal. Flexor común superficial de los dedos, y solo afecta el 2, 3, 4 y 5. El pulgar no. La pregunta de examen. Y ahí tenemos los que del tercero y cuarto plano. El tercer plano, ¿cuál es? El flexor propio del dedo pulgar. Mire, este es el flexor propio del dedo pulgar. Y aquí pasa abajo del ligamento carpiano, y de ahí se va el pulgar y se va hasta la punta. El flexor propio del pulgar. De ahí tenemos el flexor común profundo de los dedos. El flexor común profundo. El otro era superficial, este es profundo. Y este, mire, este sí va a llegar a la punta de los dedos. El flexor común profundo llega hasta la punta de los dedos. ¿Verdad? ¿Pero de qué dedos? Segundo, tercero, cuarto y quinto. Y en el cuarto plano, ¿cuáles tenemos en el cuarto plano? Tenemos, mire, el pronador cuadrado, el pronador redondo y el supinador corto. Al revés, supinador corto, pronador redondo y pronador cuadrado. Supinador corto, pronador redondo y pronador cuadrado. Fíjese que ya entendíamos, yo creo que ya entendió usted cuál es el término pronación y supinación. ¿Se acuerda que dijimos que un paciente con traumatismo craneoencefálico puede estar pronado y ese es un signo de mal pronóstico? ¿Se acuerda? Míreme, esta es la posición anatómica normal. Supinación, pronación, supinación. Pronación, supinación. El paciente se prona. Está con los brazos así, hacia afuera. Eso es pronación. Entonces, estos son los músculos que hacen eso. La pronación. Y supinación es volverlo a la normalidad. Pronación, supinación. Permítame 10 segundos, por favor. Y podemos ver cómo la arteria radial y la arteria ulnar en la fosita cubital donde se dividen, ¿verdad? En radial y ulnar. La del radio se va al lado radial y la de ulnar se va al lado urnal. Y en la parte de la palma forman el arco palmar superficial y el arco palmar profundo, arterial.
¿verdad? El arco, ahí vemos el arco, miren. Es superficial y profundo, y de ahí salen las arterias que van a ir a irrigar los dedos. Aquí nos estamos adelantando todo esto. Siempre los nervios, el nervio radial del lado radial, el nervio ulnar del lado ulnar, el nervio mediano en medio, pasando abajo del ligamento carpal. Ahora vamos a ver los extensores, los que están en la cara posterior del antebrazo. Mire esto. Extensores. ¿Cuáles son esos? Mire, vamos de arriba para abajo. Está este atravesado aquí, que es el supinador largo. Supinador largo o ancóneo, pero supinador largo. Y ahí, de afuera hacia adentro, está el primer radial externo, que este va al primer dedo. Y el segundo radial externo, también se le dice el extensor corto y el extensor largo. ¿Ya? Extensor largo, extensor corto del primer dedo. De ahí está el extensor común de los dedos, extensor común de los dedos, que este es el del segundo, tercero, cuarto y quinto, extensor común de los dedos. Y ahí está el extensor propio del quinto dedo. Este también es el quinto dedo del extensor, tiene dos, el propio y el común. Quinto dedo, extensor, estamos en extensores. Y el cubital posterior. Cubital posterior. Voy a repetir: el supinador largo, el extensor corto y el extensor largo del primer dedo, el extensor común de los dedos, el extensor propio del quinto dedo y el cubital posterior. Esos eran de la parte superficial, ¿verdad? Los que le acabamos de mencionar son de la parte superficial. Hoy vamos a los profundos. ¿Cuáles son los profundos? Mira, aquí está desde arriba. Este es el supinador corto, ¿verdad? Y ahí seguimos con el abductor largo del pulgar, abductor, o sea, separador. Abductor, separar. Y ahí el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Y el extensor propio del segundo dedo, o sea que el extensor el segundo dedo tiene dos también, el extensor común y el extensor propio, igual que el quinto. El quinto tiene extensor propio y extensor común, ¿verdad? Repito: supinador corto, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del segundo dedo. Quiero que mire esta estructura, ¿ve? Este pedazo que estoy señalando aquí entre el abductor largo del pulgar, el extensor corto y el extensor largo. Esta estructura se llama tabaquera anatómica. Ya la vamos a ver. Aquí la vamos a ver. Mire, la tabaquera anatómica. ¿Quiénes forman la tabaquera anatómica? Es este pedacito. Está formada entre el extensor largo del pulgar, ¿verdad?, el extensor corto del pulgar y el abductor del pulgar, el abductor largo del pulgar. Extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Entre esos hay un espacio que se llama tabaquera anatómica, ¿verdad?, donde pasa la arteria y la vena. ¿Sabe cómo se lo aprende? La tabaquera anatómica es donde usted se pone la sal para tomarse el tequila, ¿verdad? Ahí. Solo que viene en la base, no aquí arriba, ¿ve? No aquí arriba, ¿ve? Está aquí, ¿ve? Aquí, mire, en la base del pulgar. O sea, usted no se pone la
no se pone, mira el tendón que está aquí, este tendón que está aquí es el extensor largo del pulgar, ve este. Tóqueselo ahí, que está en la base del pulgar. Esta es la tabaquera anatómica, no es esta, pues yo le digo así para que más o menos se la aprenda, donde se pone un de limón para el tequila. Podemos ver también que en la mano existen capas capas fibrosas que van a proteger los tendones, los van a cubrir. Mire, ahí están cubriendo. Usted está viendo nada más las capas que rodean para cubrirlo. Ve, aquí vamos a quitar unas y aquí aparecen otras, que son como sinovias, y que van a ir protegiendo los tendones. Aquí vemos otra cosa, que son las poleas. Mire, esta es una polea, esta es otra y esta es otra. Las poleas es donde pasan los tendones y actúan como polea. Usted sabe que es una polea. Actúan como polea para hacer su acción. Y en cirugía plástica se conocen como polea A1 a esta. Polea A1, polea A2 y polea A3. Por cada dedo, va. Polea A1, polea A2, polea A3, polea A1, polea A2, polea A3, polea A1, polea A2, polea A3, si no me entendió. Aquí abajo podemos ver la eminencia tenar y la eminencia hipotenar, y en medio vemos el ligamento carpal por donde pasa por abajo el nervio mediano. Aquí lo estamos viendo. Lo mismo. Aquí vemos otra cosa, vemos los músculos lumbricales. Músculos lumbricales, mire, están entre los metacarpianos. ¿Ve? Entre los metacarpianos, ¿verdad? Estos. ¿Y qué es lo que hacen? Abducir los dedos. Fíjese, míreme, abducirlos, o sea, separarse entre sí. Eso hacen los lumbricales. Y estos son los interóseos. Mire, interóseos. ¿Y qué hacen los interóseos? Aducción. Aducción. O sea, se acercan entre ellos. Los lumbricales producen abducción y los interóseos producen aducción. Abducción, aducción. Lumbricales e interóseos. Aquí vemos nuevamente los arcos palmares arterial superficial o superficial arterial y el arco palmar profundo arterial, ¿verdad? Formados por la arteria radial y la arteria ulnar. Pregunta de examen: ¿quiénes forman los arcos palmares superficial arterial y profundo arterial? ¿Verdad? Y de ahí salen las arterias, mire, hacia todos los dedos, pero fíjese bien, va a cada lado de los dedos. Hay una arteria a cada lado de los dedos. Y va a los lados, no va anterior ni posterior al dedo, no, va a los lados. El paquete neurovascular completo va a los lados. La arteria, la vena y el nervio que van a los dedos van a ambos lados y en los lados. No va anterior ni posterior al dedo, en los lados. Siempre lo mismo. Aquí podemos ver otro músculo importante que es el abductor del pulgar en su cuerpo transversal y el oblicuo. Abductor, o sea, separador del pulgar, ¿verdad? En su cuerpo transverso y el oblicuo. Aquí vemos las venas, cómo se forman las venas desde los dedos. También van a formar arcos palmares superficiales profundos, venosos, y de ellas va a salir la vena radial y ulnar para ir a formar la vena basílica y la vena cefálica. Esta parte de los nervios ya lo habíamos visto.
cita cubital, nervio radial, nervio ulnar, estos son los flexores, extensores comunes de los dedos, la tabaquera anatómica, la eminencia tenar y la eminencia hipotenar, que en medio está el ligamento carpiano, las venas que van a ir formando hacia arriba. Aquí vemos el nervio mediano por donde pasa, los arcos palmares superficiales y profundos.